Muy bien, jóvenes, vamos a iniciar la clase. Buenas noches. ¿Alguien quiere hablar solo para verificar que si me está funcionando el sonido? Buenas noches, licenciado. Ahí estamos. Gracias, Eric. Usted siempre presto y dispuesto a colaborar. Se lo agradezco. Gracias. Muy bien. Entonces, la vez pasada vimos la dialéctica de la concatenación universal, ¿verdad? ¿Confirman o niegan? Bueno, entonces veíamos así en apretado resumen que la dialéctica como método filosófico nos ayuda a desentrañar los misterios más profundos de la realidad concreta. Nos enseña a concebir que no hay tal dicotomía, no somos seres duales entre mente y cuerpo, sino que somos una unidad dialéctica y que las leyes que gobiernan al mundo de contenido concreto son las mismas que gobiernan al mundo del contenido abstracto. La dialéctica parte de dos principios. El primero es el del cambio incesante, que se explica porque al interior de todas las realidades ocurren movimientos que responden a la esencia de la realidad misma, pero que estos movimientos van acompañados y secundados por movimientos externos al objeto, y de esa manera todo se va transformando. Así, aquí teníamos el ejemplo de una microsemilla que al interior sufre movimientos
celulares que van generando como resultado una planta, pero que esto no sería posible si no hay condiciones y movimientos externos que acompañan a los internos y que provocan el desarrollo real de la planta. Lo mismo ocurre con el cerebro. Las ideas están en constante cambio gracias a la interacción de las ideas consigo mismas y de las ideas de un sujeto con las del resto de sujetos. La concatenación universal es el otro principio que nos enseña que la realidad está toda, es una unidad, pero esa unidad ocurre dentro de la diversidad, de manera que nosotros podemos observar fenómenos concretos y aislados cuya explicación solo es posible si la contextualizamos y vemos todo el sistema de relaciones que se establecen entre unos y otros. Ahora vamos a ver las 3 leyes de la dialéctica. Hay 3 leyes que gobiernan el movimiento de la realidad y que en última instancia son una misma ley, así como los principios lógicos supremos que se dividían en 4, pero en realidad era solo uno, el de la identidad. Así ocurre con las leyes de la dialéctica, que al final lo que hacen es explicar el cambio, por qué cambian las cosas. La primera ley de la dialéctica nos habla un poco de esos movimientos internos de a los que nos referimos con el cambio incesante, y plantea que cualquier realidad contiene dentro de sí mismo el germen de su destrucción o de su transformación, si no se quiere utilizar un término negativo. Porque al interior de cada cosa que existe hay fuerzas opuestas que a la vez que se oponen, se atraen, se oponen y se atraen, y que de ese choque entre oposición y atracción surge siempre los cambios visibles en la realidad. Esta ley de la unidad y lucha de contrarios se puede ejemplificar con la electricidad o con una batería. Ustedes pueden ver que una batería no es que tenga de esta mitad su fuerza positiva y de esta mitad su fuerza negativa, porque si fuera así, la partiríamos y continuaría lo positivo de este lado y lo negativo. Lo positivo y lo negativo en una batería solo son posibles cuando están juntas, es decir, cuando es un solo cuerpo el de la batería. Si no existiera lo negativo, tampoco existiría lo positivo, y si no existiera lo positivo, tampoco existiría lo negativo. Trasladado al mundo de las ideas, ocurre lo mismo. Todos los conceptos pueden ser comprendidos a partir de que se entienda el opuesto y a partir de que nosotros, desarrollando el pensamiento lógico, identifiquemos el elemento que sintetiza para proyectar los opuestos. Yo les puedo decir, por ejemplo, que nadie puede saber qué es el bien si no se tiene conciencia de qué es el mal. Y viceversa, nadie puede saber qué es el mal si no se tiene conciencia de lo que es el bien. En el libro yo hago un poquito de sarcasmo y explico del por qué, a pesar de que cualquier teoría teológica medianamente fundamentada no puede admitir la existencia del demonio, en el sentido popular, en la idiosincrasia popular, siempre se hace alusión al demonio. ¿Por qué? Porque cuando se concibe en un Dios omnipotente, omnipresente, como que y bondadoso en sí mismo, como la encarnación del bien, es el bien, entonces la idiosincrasia popular inmediatamente proyecta el mal. Porque dentro de la dinámica dialéctica no se puede concebir la una sin la otra. Una persona es educada si se le compara con una persona que no es educada. Yo soy alto para mis compañeros, mis coterráneos de allá de Huehuetenango, porque allá somos el gran chaparral, habemos puros bajitos, entonces ya medir más de 1,60 ya es un gran triunfo allá. Pero aquí en la capital, pues me dicen enano, porque pues aquí hay un poco de más altura. Pero esos que me dicen enano aquí se van a Alemania y se ríen de ellos, porque allá les van a decir enanos. Es decir, la altura, la cercanía o lejanía, todos estos conceptos siempre son
posibles solo porque hay opuestos. Y así ocurre con la realidad. La realidad va surgiendo, así como dice ahí el yin-yang en la imagen que tienen ustedes en pantalla. Esa interrelación, esa compenetración granítica entre el yin y el yang, la vida, la muerte, la claridad, la oscuridad, la luz, la sombra, etcétera, lo bueno, lo malo. Todo eso está, y no se puede establecer el límite del mal si no se establece el límite del bien. No se puede establecer el límite de la oscuridad si no se establece el límite de la claridad. Así es que esta ley de la unidad y lucha de contrarios habla de que hay una permanente lucha al interior de todo lo que existe, y esa lucha da como resultado que quien vence provoque un cambio, una transformación. Y a eso se refiere la segunda ley de la dialéctica, la ley del salto dialéctico o la ley del salto de los cambios cuantitativos en cambios cualitativos. Y explica cómo se va desarrollando la realidad. La realidad no se desarrolla de romplón. Los cambios no ocurren de forma espontánea y de la nada. Había un eslogan de un noticiero mexicano en los años 80 que decía: la noticia no se improvisa. Y se refería a que obviamente cuando alguien sabe la dinámica de la historia, un buen periodista, por supuesto, no los que tenemos aquí en Guatemala, un buen periodista, entiende toda la dialéctica de la realidad y sabe dónde va a estar la noticia. Y a partir de ahí prevé lo que pueda ocurrir. De la misma manera, estos desastres, muchos dicen, ay, ¿qué se puede hacer en contra de la naturaleza? Pero estos desastres no son producto de la naturaleza, son producto de cambios que precisamente son científicamente ubicables, determinables y por lo tanto previsibles. Si hay desgracias en Guatemala a partir de las lluvias, no es porque la naturaleza se ensañe con los humanos, sino es porque la corrupción, ahí sí que como está carcomido todo el fondo, carcome todos los recursos y por eso no hay infraestructura que aguante. Entonces, la ley del salto dialéctico nos dice que los fenómenos van ocurriendo paulatinamente a partir de cambios cuantitativos, pero que al acumularse muchos cambios cuantitativos, de repente surge un cambio cualitativo. Si vamos al triste ejemplo de Villanueva, desde días antes había retumbos en ese agujero, por lo menos en el último, en los dos, pero el más reciente es el que tal vez tenemos más en la mente. Había retumbos, los vecinos llamaban, no les hacían caso, es decir, se venían acumulando una serie de cambios que tarde o temprano desencadenaron un cambio cualitativo, es decir, que se abriera el gran boquete, el gran hoyo. Un cambio es cuantitativo cuando no afecta la esencia de la realidad. Por ejemplo, ahí había cambios por debajo de la calzada, pero que no impedían que siguiera siendo una calzada. Ahora bien, cuando esos cambios se acumularon, de repente ocurrió un último cambio que fue el hundimiento, pero ese hundimiento provocó un cambio cualitativo. Y un cambio cualitativo es aquel que transforma una realidad en su opuesto. Ahí había carretera y después ya no había carretera. Es decir, lo que era dejó de ser. Un cambio cualitativo es aquel que transforma la esencia de una realidad para construir una nueva esencia de otra realidad. Ahora ya se le puede llamar hoyo a esa parte y ya no se le puede llamar carretera. Precisamente porque los rasgos esenciales de carretera desaparecieron a partir del cambio cualitativo del hundimiento. Tal vez el ejemplo más simple y que ustedes habrán visto, me imagino que ya todos le dieron 3 lecturas al capítulo 12, es el de la vida, ¿verdad? Nosotros vamos experimentando cambios cuantitativos a lo largo de nuestra vida. Empezamos siendo niños, ni podemos hablar, gateamos, después caminamos, después corremos, nos van cambiando la fisionomía, nos convertimos en adultos, llegamos a nuestro apogeo y de repente viene el declive
Y todos esos cambios que vamos experimentando son cambios cuantitativos. Pero el último tal vez es un estornudo el que nos va a hacer palmar. Eso significa que los cambios cualitativos no ocurren de la nada. Siempre ocurren a raíz de transformaciones paulatinas, constantes, permanentes, que van provocando y van algo así como que preparando el cambio cualitativo. Con este pensamiento de la dialéctica se descarta algo así como las fuerzas del destino, las fuerzas de la suerte. No ocurre nada por suerte o por no suerte. Todo lo que ocurre no es más que la consecuencia lógica de cambios que a lo mejor no son perceptibles porque son cuantitativos, pero que de cualquier manera van abonando y van preparando el terreno para los cambios cualitativos. Ustedes mismos pueden ver lo que han cambiado en estos últimos años, que cada uno de esos cambios es cuantitativo, pero que al final, tarde o temprano, va a terminar con la vida de ustedes, y con la mía y con la de todos. Adelante, mi estimado Daniel. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted habla de cambios cuantitativos, por ejemplo, bueno, yo soy originario de Palencia, y aquí sucedió se le ha dicho un fenómeno natural o desastre, que es hay una comunidad, una aldea, una comunidad que se comenzó a agrietar, y ahora comenzó así a hacer rajaduras en la carretera, ahí fue donde se miró. Y después de las rajaduras, en algunas casas dijeron que también habían retumbos, que habían unos retumbos. Después de eso, de repente apareció una casa así, que tenía una rajada, y después una iglesia. Y después, un día después, ya apareció como de unos 20 centímetros, una agrietadura así del nivel de la superficie para abajo, un radio como de, un diámetro como de unos 1000 metros al inicio. Entonces, ahora, mi pregunta es, ¿siguen siendo cambios cuantitativos hasta este momento? Porque ahora va avanzando como a 1,5 metros, ya lleva como 150 centímetros de hundimiento del nivel de la carretera en un diámetro como de 3.000, 4.000 metros, porque ahora ya agarró a otras comunidades. Entonces, siguen siendo cambios cuantitativos, y el cualitativo sería el que está por verse, ¿o no? Sí, justamente a eso me iba a referir. Algunos cambios pueden ser considerados cualitativos desde una perspectiva y cualitativos desde la otra, sin que eso sea subjetivo o relativo. Por decirle algo, si se trata del hundimiento que esperemos, yo creo que salió en las noticias, ¿verdad? La iglesia, recuerdo haber visto una gran zanja. Sí, salió en las noticias, hasta hicieron un reportaje, varios reportajes han hecho ya. Sí. Sí, bueno, digamos que no sabemos, porque tendrían que saberlo los geólogos y los expertos de Conred, que se supone que para eso están, ¿no? Pero me imagino que no lo saben porque obviamente no fueron elegidos por su capacidad técnica, sino por alguna prebenda política. Pero supongamos que se supiera que esa comunidad va a desaparecer, esperemos que no sea así, ¿verdad? Y espero no alarmar. Entonces, esa desaparición sería el cambio cualitativo. Y todas estas grietas que se van formando, estos micro hundimientos, serían cambios cuantitativos. Pero si se ve desde otra perspectiva, podría ser un cambio cualitativo el momento en que hubo ese hundimiento de 1,5 metros que usted menciona. Porque antes era una carretera planita y ahora ya es un hoyo. Entonces, ahí va a depender, primero va a depender de cómo evolucionen las cosas. Digamos que si en Guatemala existiera el pensamiento científico en los funcionarios, ya tendrían que saber qué va a pasar. Por ponerles un ejemplo, en Villanueva ya sabían, yo creo que les comenté a ustedes que uno de los 2 geólogos, tiene un subrango bien grande, descendió a ese hoyo que se formó ahí en la mera carretera, la CA9, descendió y dentro del análisis que hizo, le dijo a las autoridades que tenían que evacuar toda esa zona hasta el Frutal,
todo el área que va desde Catalina en Villanueva, que pasa por el Senma, que también se hundió hace como 10 años, el paso al Senma. Toda esa zona que tal vez nos es difícil concebirlo, porque necesitaríamos como que una mirada desde el helicóptero, pero toda esa zona va a colapsar. No se sabe exactamente cuándo, porque él solo estuvo media hora ahí abajo y no le dio tiempo para hacer un estudio más pormenorizado. Pero digamos que si las autoridades no fueran corruptas y se hubieran llevado por el informe de este científico, pues obviamente ya el gobierno, en lugar de estar gastando los miles de millones en tirar concreto a lo bruto, ya hubieran empezado a diseñar una estrategia de traslado de todos, porque son, yo diría que tal vez podría llegar hasta 500,000 habitantes o 300,000 los que habría que desplazar hacia otro lugar en donde no hubiera ese mismo problema. Pero, insisto, esto ya requeriría de un estudio científico o de una actitud científica de los funcionarios, la cual desafortunadamente no existe. Por eso ahí en Palencia, pues podría pasar una cosa o podría pasar otra, no sabemos. Deberíamos de saberlo precisamente porque para eso se supone que hay expertos en el INSIGUME, en CONRED y en todas estas instituciones que existen para eso. Muy bien, pero lo esencial y lo que me reconforta es que usted sí ya comprendió bien la dialéctica de los cambios cualitativos y de los cambios cuantitativos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Adelante, por favor. Sí, sí, licenciado, buenas noches. Una pregunta, ¿un cambio cualitativo puede ser cuantitativo al mismo tiempo o se excluyen? ¿Solo es cualitativo o solo es cuantitativo? Sí, como le decía, al mismo tiempo y para la misma realidad, no, porque sería como contravenir al principio de identidad. Puede ser cualitativo desde una perspectiva y cualitativo desde otra. Y le pongo el ejemplo de esta mujer. Digamos que si se toma como elemento de síntesis la niñez, esta niña sufrió un cambio cualitativo cuando pasó a ser adolescente. ¿Ya me entiende? Porque su esencia de niña desapareció y apareció la esencia de adolescente. ¿Ya? Sin embargo, en función de todo el ciclo vital de esta persona, visto desde todo su ciclo vital, el pasar de la niñez a la adolescencia es un cambio cuantitativo, porque el cambio cualitativo va a ser el de la muerte. Todas estas etapas hay vida y en la posterior va a haber muerte. Entonces, el mismo cambio, el cambio de la niñez hacia la adolescencia, puede ser comprendido como un cambio cualitativo si solo se toma en cuenta la esencia de la niñez, porque desaparece la esencia de la niñez y aparece la esencia de la juventud. Pero a su vez ese mismo cambio puede ser cuantitativo si se le percibe desde la visión de el decurso de la vida de esta persona. No sé si con eso le conteste, mi estimado. Sí, licenciado, gracias. A usted por preguntar. Yo escuché que dos levantaron la mano, no sé si alguien más se arrepintió. Muy bien, entonces vamos a continuar. Hoy me voy a retirar a las 8:10. Por favor, me recuerdan si a mí se me va la onda, porque yo me emociono con estos temas. La ley de los cambios, del salto de los cambios cuantitativos en cambio cualitativo, nos explica que nada ocurre del vacío, de la nada. Todo cuanto ocurre es producto de una serie infinita de transformaciones que se van acumulando y que van dando como resultado esa transformación radical. Entonces, eso mismo pasa con nuestras ideas. Nuestras ideas pueden ir cambiando. Yo me recuerdo cuando empezó el movimiento de resistencia en contra del fraude para rector.
recuerdo que nos invitaron algunos profesores los estudiantes de la Escuela Superior de Arte no sabían qué postura tomar. Entonces nos dijeron, bueno, para tener la opinión de personas que pueden tener un poquito más de claridad, pues los invitamos, me invitaron a mí y a alguno más que estaba a favor del fraude, y otra compañera que estaba igual que yo, oponiéndonos al fraude. Y me encantó ver cómo una estudiante nos relató toda su transformación de estar a favor del fraude hacia estar, y ahora sigue siendo de las más combativas, hacia estar en contra del fraude. Eso significa que al interior del cerebro se van acumulando cambios cuantitativos, como ella que empezó a analizar qué decían las leyes, qué decía el artículo tal del reglamento de elecciones en la universidad, qué decía la ley de la autonomía universitaria, el artículo donde se establece la autonomía universitaria, qué decía la ley, el artículo 62 me parece, en caso de que no se celebre la elección en el día y en el lugar indicados. Y entonces, a partir de esos cambios cuantitativos que fueron ocurriendo en su cerebro, ella empezó a abandonar la idea de que había habido una elección legítima y empezó a incubar dentro de su cerebro la certeza de que estaba ante un fraude electoral. Y finalmente dio el cambio cualitativo cuando definitivamente se radicalizó su postura y dijo, aquí hay un fraude y yo voy a luchar para defender la autonomía. Entonces, así como ocurre con la naturaleza, como está ahí en la imagen esta, de una semillita de la naranja que recibe todas las condiciones, ahí está simbolizado con el agua, con la tierra abonada, va dando lugar a una primera germinación, que después surgen las primeras hojitas y posteriormente ya se da el cambio cualitativo hacia un árbol. Entonces, así como ocurre en la naturaleza, ocurre en el cerebro. Ustedes tal vez no son conscientes, pero seguramente muchos de ustedes van a transformar muchos elementos de su visión del mundo. Si no es que ya lo están haciendo y si no es que ya son conscientes. Entonces, la conciencia acerca de estas leyes nos provoca dirigir mejor los cambios, que no surjan así de forma arbitraria, sino que al ser conscientes nosotros y dentro de nuestra voluntad, porque precisamente lo que nos caracteriza es que somos libres, entonces vayamos tomando el rumbo a los cambios de manera que vayan gestándose cambios que cualitativamente nos van a hacer mejores personas. Y entonces para eso significa microcambios cuantitativos que nos van a ir haciendo abandonar antiguos hábitos que tal vez no nos hacen buenas personas o mejores personas, y como producto final vamos a tener a mejores personas. Muy bien. La última de las leyes es la negación de la negación. Esta ley, de alguna manera, primero contradice dos teorías que existían hasta antes del siglo XIX. La primera era una teoría más o menos religiosa, de corte totalmente idealista, que planteaba que la historia es una especie de círculo vicioso en donde absolutamente no cambia nada, todo regresa a ser lo que era antes, ¿verdad? El eterno retorno le llamó Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán. Esa es una visión pasiva de la historia, en donde los cambios son solo superficiales, pero lo esencial continúa siendo la misma dinámica, y todo son círculos y círculos. Posteriormente, en el siglo XVIII, se instaura una visión optimista de la historia, en donde se piensa que la historia es una especie de tren que va sobre unas líneas férreas rectas y que nos lleva desde la barbarie hasta la civilización, y que nosotros vamos a ser plenamente civilizados como seres humanos cuando nos despojemos de nuestra parte animal y triunfe nuestra parte racional completamente. Entonces, esa visión lineal de la historia
algo así como que plantea que hay, como les decía, hay un tren y quien quiera desarrollarse se tiene que subir ese tren, y que es la única vía de desarrollo. En cambio, la dialéctica plantea que la evolución no ocurre ni de forma circular ni de forma lineal, sino de forma espiral, en espiral. Así como en los cuadernos se han dado cuenta que aparentemente están círculos, pero cada vez que surge va avanzando. Entonces, de acuerdo con la dialéctica, ese es el movimiento del desarrollo de la realidad. Se va desarrollando desde formas primitivas que desaparecen para dar lugar a formas menos primitivas que van a desaparecer y van a dar lugar a nuevas formas menos, hasta llegar hasta seguir así a perpetuidad. Por ejemplo, hubo primates hace unos 100.000 años que desaparecieron, pero desaparecieron porque evolucionaron hacia, por ejemplo, el Homo erectus. Y el Homo erectus, que ya empezaba a utilizar las manos para otras funciones diferenciadoras, entonces también tuvo un tiempo de vida y desapareció el Homo erectus. Y así fueron apareciendo y desapareciendo nuevas formas cada vez más desarrolladas, hasta que aparece el Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. Y nosotros seríamos algo así como que la evolución perpetua desde aquellas formas primitivas, es decir, de acuerdo con la teoría de Darwin, desde la primera molécula, desde la primer ser unicelular, hasta nosotros, no hay más que desarrollo en espiral. Desaparece una especie para dar lugar a otra. ¿Por qué se llama ley de la negación de la negación? Porque plantea que todo lo que existe, tarde o temprano, desaparece. Pero de lo que desapareció, de los restos de lo desaparecido, surge una nueva forma de existencia que va a ser cualitativamente superior a la primera. ¿Por qué negación de la negación? Porque si tenemos, por ejemplo, una planta muere porque la consume, por ejemplo, una vaca. Entonces, la planta que estaba viva es negada cuando la planta muere. Es decir, la planta muerta es una negación de la planta viva. Pero cuando esa negación se convierte en una nueva forma de vida, que sería la vaca que se comió esa planta, entonces esta nueva forma de vida es la negación de la anterior forma de muerte. Por lo tanto, la nueva forma de vida es la negación de la primigenia forma de vida. Adelante. Por ejemplo, licenciado en lo social, se me ocurrió un ejemplo en este sentido. Sería, por ejemplo, la desintegración del Imperio Romano, y de la desintegración del Imperio Romano surgen los estados modernos de Europa y el régimen feudal. Así es, exactamente. Desaparece, digamos, el sistema esclavista de producción y da lugar al feudalismo. Cuando desaparece el feudalismo, producto de cambios cuantitativos que se vienen almacenando, surge el primero mercantilismo y después el capitalismo. Y de las transformaciones graduales del capitalismo, en las sociedades avanzadas está surgiendo, ya se ha desarrollado la socialdemocracia. Y así sucesivamente hacia nuevas formas de organización social. Carlos Marx, que es el que desarrolló, bueno, por lo menos la versión que yo estoy trabajando acá de las leyes de la dialéctica, Carlos Marx acuñó una famosísima frase que me imagino que ya usted leyó o escuchó y todos los demás. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Es decir, hay clases en pugna que provocan la desaparición de una forma de sociedad para dar con la aparición de una nueva forma. Y esta nueva forma es superior a la anterior y a su vez es inferior a la que va a surgir después. Así es que por muy oscura que parezca la noche, decía Don Quijote, seguramente va a amanecer. Es decir, seguramente vamos a llegar a un mejor nivel de vida. Por supuesto, eso va a consistir en la forma en que luchemos para conquistar esa nueva forma de vida.
Muy bien, Carlos Armando. No sé si alguien tiene alguna duda. Alguien, tal vez soy muy ingenuo, tal vez soy muy tonto, pero alguien que ya haya resuelto los ejercicios y que verdaderamente haya captado algo como para que le haya surgido alguna duda. Muy bien. Yo les propongo que para la próxima clase le dediquemos los primeros 15 minutos a resolver los ejercicios del capítulo 12. Y para ello, pues obviamente les invito a que lo resuelvan. Tal vez ya con la explicación que les di no se les va a hacer tan complicado. Y de paso, mientras van resolviendo, pues seguramente van a ir hojeando el contenido del capítulo. Así es que los invito a eso. Nos vemos el próximo miércoles, porque el lunes hay asueto decretado, ya confirmado. Así es que el próximo miércoles los espero por acá, ya con sus ejercicios resueltos. Prácticamente estaríamos hablando de la penúltima clase, porque ya nos confirmaron que los exámenes empiezan el 9 de noviembre. Así es que la próxima sería la última semana de clases y todavía podríamos tener una clase la siguiente, y ahí murió la flor. Pasen bonita noche. Los resultados se supone que ustedes ya los tienen, David. O confírmenme, a lo mejor yo dejé programado para que ustedes vieran su calificación. ¿Alguien no sabe su nota, aparte de Davis? No sé cómo se pronuncia su nombre, Davis. Yo, licenciado, disculpe, no tengo mi nota. Pero ¿y por qué? No le aparece ahí. Sí, no me aparece, disculpe. Bueno, voy a revisar, a lo mejor en alguna de las variantes yo me equivoqué y no les dejé eso. Si es así, bueno, de los ejercicios sí todavía no. Sí, ajá, yo de los ejercicios estaba hablando, perdón. No, de eso sí todavía no. Imagínense cuánto cuesta calificar todo esto. Así es que con eso sí les voy a pedir paciencia. Yo espero que ya tal vez mediados de la otra semana ya las tengamos. Ahora del examen sí, ya espero que todo lo tengan, ¿verdad? Ya me habían asustado ustedes. Gracias, Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias a Rudy. Gracias a todos. Pasen bonita noche. Vayan a comer. Buen provecho. Igualmente, licenciado, feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todas y a todos. Adiós, Nay.